Hola, bienvenidos a Delirio a Dúo, un viaje por los espacios literarios, la descolocación de los sentidos por los sentimientos más profundos del espíritu humano, un lugar donde el amor produce batallas entre pueblos, donde Eros crea y destruye universos, la vida y la muerte, el idilio y el dolor terrible, el amor, oh, el amor. Hola Pablo. Ángela, hola, qué bonita introducción. Y pues sí, saludo muy fuerte a todas las personas que nos acompañan hoy. Y empezamos con los amantes literarios, que podríamos llamar. Amantes de la literatura, amantes de la literatura que es la vida real. Amantes apasionados, amantes entre el amor y la muerte. Inocente el amor, acaso como un felino hambriento, dijo una vez Nicolás Gómez Dávila. La literatura y el arte en general nos han presentado a lo largo de siglos parejas cuyo amor hace estremecer literalmente el tiempo y el espacio, crear y destruir cosmogonías, sacudir territorios mentales, materiales, derrumbar estirpes y familias y linajes enteros. Es también aquí, siempre me aferro, el escritor de los escolios a un texto implícito, escolios por los que yo también tengo un amor profundo, que nos da unas buenas palabras para comenzar este recorrido en el que nos vamos a encontrar quizás con Ovidio, desde Ovidio a Balzac, pasando por Shakespeare, anunciaremos a Mary Shelley, a Emily Bronte, Isaacs, Edgar Allan Poe, Dante. Pero es aquí cuando, otra vez, Dávila, quien nos introduce en el problema cuando dice, y cito, repudiemos la recomendación abominable de renunciar a la amistad y al amor para desterrar el infortunio. Mezclemos, al contrario, nuestras almas como trenzamos nuestros cuerpos. Que el ser amado sea la tierra de nuestras raíces destrozadas. Fin del escolio y ya nos deja con las cartas sobre la mesa para arrancar. Sí, claro, increíble la cita. Zip, yéndonos a las bases, a una especie de arqueología del amor. De una manera extraña, me dio por empezar por el poeta romano Ovidio, del siglo I a.C., recién fundado el imperio bajo el mando del emperador Augusto. Creo que él creó uno de los poemas más importantes de la cultura universal titulado Libro de las Metamorfosis, Ovidio, obra que conjuga la narración mitológica con la épica, con el drama, la tragedia, pero también la lírica, la comedia. Los protagonistas son dioses, humanos, titanes, gigantes, así como todo tipo de espíritus de la naturaleza, desde las náyades o feminidades de agua dulce, las náyades, muy importantes, deidades femeninas de agua dulce, de los ríos, de los manantiales, hasta las nereidas, ninfas del mar, pasando por las oréades, espíritus de las grutas, protectoras de las montañas y sus cuevas. Y entonces Ovidio, exiliado del imperio, supuestamente, según una de las versiones, por haber escrito otro gran libro muy al respecto, El arte de amar. Se dice que Ovidio fue expulsado del imperio en concreto por ese libro en una de las múltiples versiones de su expulsión. El tal es que en el exilio, siendo condenado por Augusto por atentar contra las buenas y sanas costumbres de Roma, Ovidio enseñó en ese gran poema, denominado Las Metamorfosis, un buen número de amantes y situaciones amantes que han trascendido el tiempo y el espacio hasta llenar nuestros micrófonos el día de hoy. Así es. Mencionaba yo en este caso a las Oréades, y una de ellas, una de las más bellas se dice, de nombre Eco, fue castigada por la diosa Juno, de edad matrimonial, esposa oficial del inquieto Júpiter,
el mismo Zeus para la mitología griega, y fue castigada, Eco, porque intentó, según cuenta Ovidio, Eco intentó charlarse a Juno, Hera en mitología griega, Juno en mitología romana, O sea, Juno y Hera son la la misma misma. persona. Y Eco intentó charlársela, distraerla hablando, mientras que Júpiter se metamorfoseaba en esto, en aquello, desde cisne hasta lluvia de oro, pasando por nube, para poder concretar sus amores con las bellas Leda, con Io, con Danae, con Deméter, con su hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juno, colérica, castigó a la cómplice Eco quitándole el don de la palabra, el mismo con el que se había valido para distraerla e impedir darse cuenta, por lo menos en ese instante, de las acciones de Júpiter. Y Juno, sin piedad, la castigó haciéndole poder repetir solo las últimas palabras que oyese. Si alguien pasaba a su lado y le decía a Eco, hola, ¿cómo estás?, ella estaba condenada a simplemente repetir la última palabra. ¿Estás? ¿Escuchaste lo que dije?, respondía el otro, y ella solo podía repetir, dije. Y finalmente su interlocutor y posible enamorado la abandonaba creyendo que Eco solo se burlaba de él y de quien la pretendía. Pues Eco se enamoró un mal día, fatalmente, del hermoso Narciso, joven pastor de excesiva belleza, según cuentan, según sabemos. Narciso, desconociendo su propio rostro, sabía él también que era incomprensiblemente bello, según le decían, y según podía ver en todo el mundo, pues todos estaban enamorados de su presencia. Narciso entonces se volvió creído, y un día que caminaba entre los bosques atravesó las grutas de las montañas, y Eco lo vio. Lo siguió sin poderle hablar, y hasta que por fin el joven se dio cuenta de que alguien lo seguía, le dijo con susto, ¿quién anda ahí? Y solo escuchó por respuesta entre las sombras, ahí, ahí, ahí. La escena se repitió. Este intentó evadir al falso interlocutor y se encontró con Eco, quien en silencio le manifestó su deseo de estar juntos. Narciso la rechazó, tratándola de ingenua, diciéndole que como una simple Oréade esperaba estar con el hermoso Narciso, y se fue. Ella, destrozada, desgarrada, continuó siguiéndolo, ya siempre escondida y avergonzada, y vio como éste se acercó al río, se fue a lavar la cara, y sin culpa se contempló a sí mismo. Se cumplió entonces el terrible destino que él había profetizado el viejo Tiresias, el adivino por excelencia después del oráculo de Delfos. Tiresias había dicho, cuando los padres de Narciso los llevaron para saber cómo le iría en el futuro, y este era tan solo un bebé, pues el sabio Tiresias profetizó oscuramente: Narciso tendrá una larga vida, bajo la condición de que nunca, pero nunca se conozca a sí mismo. Pues no, pasó lo fatal. Narciso se conoció a sí mismo al ver su reflejo en las aguas, y fascinado de esa presencia más que atractiva, se vio efectivamente llamado y se sumergió absolutamente en el agua para ahogarse. Igual no murió. Se metamorfoseó en una flor, de ahí el título Libro de las Metamorfosis de Ovidio, pues esa es una de tantas que cuentan, y se convirtió en una flor que hace eco del dolor de la Oréade, que acompaña a Narciso entre las grutas para siempre. Y uno aquí podría preguntarse, ¿el amor es entre Eco y Narciso? ¿Entre Narciso y él mismo? ¿Entre Narciso y el agua? Y uno podría responder que todas las anteriores, fortaleciendo ese amor multivalente del cual Oscar Wilde dio siglos después. Oscar Wilde, el gran escritor del siglo XIX, finales del XIX, comienzos del XX, siglos después de una nueva versión de ese mito de Narciso y Eco. El microrrelato de Oscar Wilde
titulado simplemente El discípulo o la leyenda de Narciso, escrito propiamente hablando en 1894, dice: Narciso era un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día cayó y murió ahogado. En ese lugar nació una flor, a la que llamaron Narciso. Cuando Narciso murió, llegaron las Oréades y vieron al lago transformado, de un lago de agua dulce que era, en un cántaro de lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, le preguntaron las Oréades. Lloro por Narciso, respondió el lago. Ah, no nos asombra que llores por Narciso, prosiguieron ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. ¿Pero Narciso era bello?, preguntó el lago. ¿Quién sino tú podría saberlo?, respondieron sorprendidas las Oréades. En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días. El lago permaneció en silencio unos instantes, y finalmente dijo: Yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que fuera bello. Lloro por Narciso porque cada vez que él se inclinaba sobre mis márgenes, yo podía ver en el fondo de sus ojos mi propia belleza reflejada. Claro. Termina Le dio la vuelta a la historia, tuerca. como siempre lo suele hacer Oscar Wilde. La antigüedad, termina el relato de Oscar Wilde, muy recomendado para su relectura. Pero por lo pronto, en este camino que apenas comienza, por los lados de la antigüedad, ciertamente nos dejó varios paradigmas de amores inmortales, desde Safo de Lesbos con sus múltiples amantes, la poetisa Safo de Lesbos. Pasamos por Aquiles y Patroclo, Sócrates con Alcibíades y con varias otras presencias que veremos en esta primera parte de este bloque erótico tanático. Claro, porque nos hace falta Venus y Adonis, Orfeo y Eurídice. También está por ahí la historia de Eros y Psique, entre infinitas historias de amor que tiene la literatura. Y entonces, entre estas historias de amor llenas de hombres pretenciosos y hermosos como Narciso, de entre las numerosísimas historias de amor de la literatura que nos daría, pues, para muchos episodios, se me ocurre una que siempre ha estado entre mis favoritas, que la mencioné hace un rato y que quiero pues, contárselas, que es Venus y Adonis. Esta historia, más que una trama de amor, es un relato de desamor y, por supuesto, termina de manera trágica. Se trata de un mito griego que fue reescrito varias veces, que ha sido reescrito varias veces, como casi todos los mitos griegos, y que han sido reinterpretados de múltiples formas. En esta ocasión, el turno es para Shakespeare. La versión de Venus y Adonis de Shakespeare es un poema extenso. Quiero decir que es un poema de más de 80 páginas, pero pues no por eso es difícil de leer, es muy interesante, es una historia que lo atrapa a uno, pero además pues es la pluma de William Shakespeare, así que su lectura es tan deleitante que se le termina a uno muy rápido el texto, y claro, es que la historia de Venus y Adonis la usa el autor para reflexionar sobre el amor, y así hacer que nosotros como lectores reflexionemos también sobre nuestras propias historias de amor. Y pues bien, siguiendo con estas tramas amorosas como la que tú nos acabas de contar, Adonis, parecido a Narciso, era un joven extremadamente atractivo, pero él no lo sabía, o al menos no le importaba. Sus intereses, más allá de la belleza física y todo lo que esto conlleva, no le interesaban en absoluto. Los temas del amor no eran su asunto. En cambio, lo que sí lo emocionaba, su apasionamiento profundo, era la cacería. Él estaba obsesionado con cazar un jabalí,
pues era un guerrero y como un buen guerrero siempre quería cazar el animal más rudo, más salvaje, más peligroso, que en este caso, dentro de la mitología griega, se trataba de un jabalí. El caso es que Adonis era hermoso, fuerte, joven y un poco ingenuo. Y resulta que la belleza, que aparentemente es un don, en este caso particular, y como vamos a ver con varios mitos griegos, resulta que la belleza termina siendo una fatalidad. Un día Adonis iba por el bosque y Venus, que es la misma Afrodita para los griegos, la diosa del amor y la belleza, la más hermosa de todas las divinidades del Olimpo, Venus vio a lo lejos, en medio del bosque, un joven al que pasó desapercibido. Sin embargo, en ese mismo instante iba pasando por allí Cupido, hijo de Venus, quien quiso hacerle una broma a su mamá. Y Cupido, que es un dios travieso, se la pasa jugando con todos nosotros a su haber, sin importarle las consecuencias que pueda tener con nosotros los mortales. Para jugarle la broma a su mamá le lanzó la flecha y como ella estaba viendo a Adonis, pues efectivamente quedó enloquecida de amor por el joven. Venus se enamoró de Adonis y como ella sabía que era la diosa del amor, de la belleza y que era la diosa más bella de todo el universo, sabía que podía conseguir lo que se le antojara. Así es como se sumergió en las profundidades del bosque en búsqueda del joven cazador hasta que finalmente lo encontró dormido en la hierba. La diosa del amor se desnudó y se recostó junto a Adonis. Cuando él se despertó, casi muere del susto al ver tal aparición de la nada al lado suyo. Entonces salió corriendo despavorido. Venus no comprendió nada de lo que sucedía y hace otro intento por seducir al cazador, que para este entonces está siendo perseguido por el mismísimo amor. La diosa intentó ser más sutil para no asustarlo, por lo que lo buscó y le habló e intentó persuadirlo para que pasaran la noche juntos. Pero Adonis estaba en una confusión en la que no entendía nada, no entendía por qué la diosa lo perseguía, no quería saber nada de ella, no entendía qué era lo que él hacía para atraerla y pues claramente no captó el mensaje. Entonces ella volvió a buscarlo y se abalanzó sobre su cuerpo sin decirle nada. Adonis, entre sorprendido y espantado, la apartó y ya en un estado de exasperación porque se sentía acechado, huyó despavorido. Es también importante saber que es la primera historia de la mitología griega y la primera historia dentro de la literatura en donde aparece una figura femenina en una persecución amorosa hacia un hombre. En general siempre fue Al revés. a la inversa, exactamente. Y así es todo el poema de Shakespeare, la persecución del amor, el acecho del deseo, Venus detrás de Adonis, Adonis tras el jabalí como un símbolo de rudeza y de lo salvaje, aquello que realmente el joven añoraba. Entre tanto, Venus, al sentir por primera vez rechazo, se deja obnubilar por el orgullo y aquí es cuando el deseo y el orgullo se amalgaman para mostrarle al universo humano que el amor siempre roza los límites de la locura y en ocasiones llega a ser peligroso, incontrolable, caótico. Escuchemos pues qué es lo que le recita Adonis a la diosa del amor enamorada en las palabras de Shakespeare. No conozco el amor, dice él, ni lo deseo. Es préstamo excesivo y no quiero endeudarme. Si me gusta el amor es para difamarlo, pues he oído decir que es vivir en la muerte, que se ríe y se llora, todo en un solo aliento. Esto es lo que le dice Adonis a Venus, y ante semejantes versos contundentes la bella diosa enfurece claramente.
Nunca antes había conocido el rechazo, lo que le costó carísimo a Adonis. Y pues ya sabemos cómo es la furia de los dioses. No perdonan nada, no perdonan absolutamente nada. Venus no tardó en preparar y llevar a cabo su venganza. Recordemos que Adonis estaba empecinado en cazar el jabalí. Y bueno, resulta que la diosa fraguó todo de tal manera que Adonis fuera embestido por el jabalí que tanto deseaba cazar. El cazador fue cazado por el amor a través de la bestia. Y fíjense que es bastante simbólico. En las últimas páginas del poema, Shakespeare hace hablar a Venus, y todos los que hemos estado enamorados alguna vez, que claramente somos todos los seres humanos, sentimos que es como una especie de profecía. Y dice así, Venus dice: y ya que tú estás muerto, esta es mi profecía. El dolor desde hoy irá junto al amor, al que acompañarán como escolta los celos. Dulce será el principio, pero al final insípido. Nunca estará igualado, sino o alto o bajo, y sus placeres nunca compensarán sus penas. Será ficticio, falso y fraguado con fraudes. Brotará y se ajará en el tiempo de sus suspiros. Veneno habrá en su entraña, mas cubrirán su cima dulzuras con que engañe la vista más aguda. Hará que pase a débil el cuerpo más fornido. Volverá mudo al sabio y le hará hablar al necio. Y así continúa, y con estas palabras básicamente termina la historia de Venus y Adonis. Cada relato, cada narración tiene una dimensión dependiendo de quien la cuente. En esta perspectiva, la bellísima versión de Shakespeare. Pero sí es clave aclarar ese pedacito, que una de las grandezas de las narraciones mitológicas, de todas las mitologías, es su multiplicidad de versiones, en que nunca caen en un único sentido, con una única versión que se imponga y se establezca. Y en el caso de la dimensión que decidimos abordar por el lado grecolatino, que mal que bien es una de las dimensiones fundacionales de la cultura que de alguna forma nos compete, hay muchas versiones por cada versión. Una es la versión de Apolo y Dafne de Ovidio, otra es la versión que plantean en un libro que se llama Las Metamorfosis de Apuleyo, en el segundo siglo después de Cristo, y hay otras versiones. También se denominan la biblioteca mitológica de un autor, no se sabe si es ficción, o si realmente si es sinónimo, seudónimo, o si realmente existió, Pseudo Apolodoro. La biblioteca mitológica existe, es un hecho que se escribió en el siglo II después de Cristo. Las Metamorfosis de Apuleyo, también conocidas como el Asno de Oro, también redactadas alrededor de el segundo siglo de nuestra era. Las Metamorfosis de Ovidio, del primer siglo antes. Y multiplicidad de versiones, lo cual, en lugar de volver arbitrario o confuso o ficticio el contenido, lo que hace es fortalecerlo, precisamente erotizarlo,
en términos del erotismo como una multiplicidad y se ramifica y por ende se vitaliza en lugar de asfixiarse y cerrarse en una única versión de los acontecimientos, que por lo general es una perspectiva mucho más unidimensional perteneciente a las instituciones cazadoras de verdades absolutas y criminales con el carácter incierto y misterioso tanto del amor como de la vida como de la naturaleza. Todos los personajes los tenemos que ver desde una interpretación bastante simbólica para no quedarnos con que como si fueran personas, como si fueran seres de carne y hueso, sino más bien símbolos. Eros siempre es el símbolo del amor, Venus es el símbolo de la belleza, pero no es como que exista una Venus personificada claramente con cuerpo y espíritu humano, sino es un símbolo, es una alegoría. Exactamente, exactamente. Una fuerza amante que decidieron denominar de alguna forma más una encarnación que propiamente hablando una identidad. Y así, en esos pasajes y en esos senderos movedizos, a las presencias amantes que les gusten las peregrinaciones literarias y tengan la oportunidad de viajar en el tiempo, en el espacio y en este caso concreto a Madrid, se podrán encontrar en la ciudad española, propiamente hablando, entre Google Maps, entre la calle de Alcalá y el Paseo del Prado, se encontrarán esas presencias pasajeras y paseantes con una singular rotonda denominada la Plaza de Cibeles, que es una gran fuente en la que se erige una estatua de una mujer, Cibeles, que conduce una carroza empujada por dos leones que a su vez están arrojando dos bocanadas de agua. Es una fuente doble bellísima. Así también se llama la Fuente de Cibeles. Y esta estatua de esa tremenda plaza cuenta toda una historia de amantes hasta el fin. Cibeles, que en la mitología griega corresponde a Rea, diosa compañera de Cronos. Rea, deidad de la fertilidad maternal, del flujo menstrual, tiene bajo su mando a dos leones, pero estos dos leones fueron alguna vez, y a su vez, una pareja con forma humana. Se trataba de Atalanta e Hipómenes. ¿Qué hacen aquí?, se preguntaría uno, bajo las órdenes de la diosa Cibeles y metamorfoseados en leones. Pues cuenta la leyenda que Atalanta, cazadora de los bosques, tan solo comparable en fuerza con la deidad mayor Diana, Artemisa para la mitología griega, diosa de la caza y protectora de la luna, de quien era su sacerdotisa. Atalanta, la cazadora, deseada por múltiples pretendientes, les puso una prueba. Solo correspondería su amor a aquel que lograra vencerla en velocidad. Prueba temible, ya que la condición es que quien perdiera sería castigado con la muerte. Hipómenes, a riesgo de morir, deseaba estar siempre y por siempre con Atalanta, y así buscó a la diosa Venus por ayuda, quien le dio 3 manzanas de oro con las cuales podría distraer a Atalanta durante la carrera y así superar su velocidad, mientras ella recogía las manzanas que él arrojaba a la distancia. Solo así pudo vencer a la muerte, ser aceptado por la diosa y consumar un amor que parecía imposible. En un acto posterior y de ciega irreverencia, los amantes exaltaron con feroz lascivia, sin prudencia, abiertamente, su relación en el templo sagrado de Cibeles, y ésta consideró su hogar profanado. Los castigó, los metamorfoseó Una vez más. en leones, exactamente, por eso metamorfosis apuleyo, metamorfosis tal. ¿Y qué es el amor sino una constante metamorfosis?
y fueron metamorfoseados eventualmente los fieros talantes de su carruaje, el carruaje de la fertilidad y de la fuerza. Luego de este primer viaje de amor, la única lección que queda es dejar que Cupido haga de las suyas, haciendo él a veces, haciendo que escamos, amemos, que es lo único que nos permite ir en contra de la muerte. Como una recomendación por si a alguien le interesa el tema del amor y cómo los griegos lo trabajaron, está el texto de Platón que se llama El banquete, y ahí hay una explicación bastante interesante, llena de mitología, donde podemos entender finalmente cómo los dioses remiten más a sensaciones, a emociones, a características humanas y a alegorías de las sensaciones y de la naturaleza humana. Nos acompañamos hoy Pablo García Arias y Ángela Rivera Soriano. En la edición y mezcla de sonido, Ana María Soriano Pérez. Gracias, un abrazo. No olviden seguirnos por Instagram en @delirioaduo. En YouTube y en Spotify nos encuentran como Delirio a Dúo Literatura. Chao.